Hola y bienvenidos a El Picalibro. Agustín Laje es un referente para toda la derecha y para todos los movimientos conservadores que hacen vida en español. Sin embargo, eso no significa que estemos de acuerdo con todo lo que diga. No es un concepto de dogmatismo a seguir ciegamente a una persona, sino que podamos tener diferencias. Así que antes que te desuscribas, me acuses de zurdo o de libertario o de cualquier otra epíteto que se te ocurra, o venga a decir, sí, yo sabía que Laje era bla, 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 te invito a que justifiques si tú crees que Laje tiene razón en este punto, o si crees que yo tengo razón en este punto, o si crees que hay otra visión en este tema. Y que lo justifique, porque lo que me importa no es arriba Laje, arriba el Picalibro, eso no es lo que busco con el canal ni con estos videos, sino que haya una discusión y por consiguiente hay una opinión que se pueda justificar. Miran, creo esto. Y la pregunta es ¿por qué? Si tú mismo no te puedes responder por qué, entonces déjame decirte que usted no está opinando, usted está expresando un sentimiento. Así que, con todo el respeto y estima que le tengo a Agustín Laje, le voy a hacer lo que yo creo que es una corrección. O mejor dicho, le voy a demostrar que seguir diciendo hoy que la generación actual, la generación joven, se refiere a la generación pues que está en los medios sociales, no es una generación con participación política, es decir, decirle idiotas en el sentido griego, en el sentido pues de la antigua Grecia, es errado. Es una contradicción con lo mismo que ha dicho Laje en su libro La batalla cultural. Recuerda que, según Aristóteles, y yo comparto con él plenamente, lo que nos diferencia al resto de animales no es la posibilidad de convivir unos al lado del otro, sino la posibilidad de tener ideas, comunicarlas y que esas ideas se mejoren con la discusión, pero la discusión civilizada, por supuesto. Así dejo la cita de Aristóteles para comenzar mi video en donde pues le hago una crítica, espero que constructiva, a Agustín Laje. Aristóteles y su Ética Nicómano me dice, esto puede producirse en la convivencia y en la comunicación de palabras y de pensamientos, porque así podría definirse la convivencia humana y no, como en el caso del ganado, por pasear en el mismo lugar. Agustín Laje ha utilizado reiteradamente en los tiempos recientes, estoy diciendo en el año 2022, no sé en qué año verás este video, refiriéndose a la generación idiota. Y lo ha hecho en gran parte porque parece que ese es el título de su nuevo libro, es decir, del libro que va a salir en 2023. Así podemos ver, por ejemplo, en Amazon lo siguiente. En ese sentido, el próximo libro de Agustín Laje se llama Generación Idiota y se espera que sea publicado para el año 2023. Algunas de las cosas que dice por lo menos la editorial con respecto al libro es: los antiguos griegos llamaban idiota al hombre desconectado de su contexto, desconectado de los problemas de la ciudad, ignorante respecto a todo acontecer. Idiota era el hombre ensimismado. En nuestros días hay una generación idiota, manipulada por la cultura, que mientras masifica a los jóvenes los hace sentir originales, al mismo tiempo que los engaña de mil maneras, los hace creer empoderados y a la vez que los sumerge en un hedonismo consumista en el que compran hasta su misma identidad, los hace creer revolucionarios. Cómo la política se ha vuelto adolescente. No es ningún secreto, la política ha bebido de la idiotez en una sociedad en la que un baile en TikTok del candidato hoy resulta más llamativo que su programa de gobierno. Igualmente lo ha dicho en varias entrevistas o cursos o elementos públicos. El idiota griego, el idios griego, del cual hablan los filósofos clásicos, era un tipo que estaba ensimismado, que no participaba en la polis, que no se enteraba de lo que pasaba, que estaba a las 24 horas, diríamos hoy, mirándose el ombligo, ensimismado. Bueno, y vos ves hoy a la generación actual ensimismada, sacándose selfies todo el día, sin tener la más remota idea de lo que está ocurriendo en el mundo, pero opinando de lo que ocurre en el mundo. Ahora bien, tiene razón Laje, el idiota en la Grecia antigua era aquel que no participaba en el ágora, es decir, en el foro público para discutir asuntos públicos, es decir, asuntos que los concernían a todos, impuestos, extranjeros, guerras, etc. El primer punto en el que difiero con Laje es que yo creo que todos, esta generación, todos los que tengan redes sociales y todos los que tengan actividad en internet, están participando en el ágora, es decir, en el foro público. Digo, para hacer la semejanza con las ciudades griegas. Ejemplo, el ágora era el centro en donde se discutía, la asamblea donde se discutían los asuntos públicos. Y ojo, lo interesante no es que se discutía, sino que se discutía y se tomaban decisiones. Más se votaba, más se ejecutaban las acciones acordadas. Es decir,
que se discutía para crear votos de mayorías y si esos votos se conseguían, se tenían consecuencias. Así que en la política siempre hay consecuencias para todos los que vivimos en una zona determinada. Ciudad, región, país, etc. Ahora, se puede estar en el ágora y no tener participación pública. Digo, porque el Internet actual y las redes sociales actuales son el equivalente al ágora. Ahí se está haciendo política hoy en día. Según, en esto coincido con el propio Agustín Laje en su libro La batalla cultural, que me dice lo siguiente. En el mundo de la red, cualquier problema de cualquier índole es potencialmente politizable con arreglo a la creación de algunos memes, de la habilitación de algunos videos y de la conformación de foros y comunidades digitales desde las cuales se organice una batalla cultural. En concreto, Internet subsume el espacio público digitalizándolo y abriéndolo a la comunicación del público global. Con esto quiero decir fundamentalmente que todos los temas públicamente relevantes, o más o menos relevantes, penetran antes que en cualquier otro lugar en el mundo online, donde el público a menudo los publica, analiza, viraliza, comenta, discute, likea, es decir, le da me gusta, concluye, revive u olvida. La tematización de lo público hoy es fundamentalmente un proceso digital que se desenvuelve en la red de redes. Esta es la política que viene, o más bien, esta es la política de hoy, aunque por ahora no resulta enteramente visible. La militancia y la acción política, tanto espontánea como organizada, se desplaza con velocidad a ese nuevo espacio público digital. Entonces, si yo estoy en redes sociales y reacciono a algo, le doy me gusta, lo comparto, opino, entonces estoy dentro del contexto de la política. Digo, si la política se está haciendo en redes sociales y participar de esa manera es hacer una participación política, entonces hay una contradicción. La generación idiota es un poco eso, es una generación que ha creído que la mera autopercepción genera realidad. Por ejemplo, el tema del género que acá está muy fuerte en Puerto Rico, que lo que está en la cabeza de uno tiene preeminencia por sobre lo que está fuera de uno. La generación idiota es una generación que ama el victimismo. O soy idiota que no participo en la política o estoy participando en la política como idiota, que no es lo mismo. Y aquí quiero hacer un juego de palabras. A ver, idiota en el sentido griego no, pero idiota en el sentido de que no tengo capacidad de entender que estoy haciendo, que estoy dentro de un juego político y que yo formo parte de uno de los sectores de ese juego político, aunque no me dé cuenta, puedo coincidir entonces con Laje. Es idiota, aunque no creo que sea la generación, creo que eso es un elemento transversal en todas las edades, pero ya voy a hablar de eso más adelante. Entonces, no puedo aceptar que estoy participando en redes sociales donde toco temas políticos o incluso personales con connotaciones políticas y decir que no estoy participando en la opinión política o en la toma de decisiones o incluso en la influencia de votos para luego tomar acciones en la vida política contemporánea. El idiota griego era aquel que no tenía ninguna participación en los asuntos públicos. Era el que solamente sabía mirarse el ombligo, que estaba tan ensimismado, tan metido en sí mismo, que todo lo que pasaba en la ciudad, en la polis, no le interesaba. Ese era el idiota. Bueno, nosotros tenemos que dejar de ser idiotas en esos términos. Entonces, si un joven empieza a hablar de temas políticos en TikTok, en YouTube, en Instagram, estaríamos hablando que la persona no toma posición. ¿Y qué pasa si se suscriben al canal? ¿Qué pasa si, por ejemplo, participan haciéndose Patreon de alguno de estos personas que consideran que llevan un buen mensaje? O por el contrario, si se suscriben, si comentan, no están haciendo de alguna otra manera, nos guste o no nos guste, un posicionamiento político. Ya vamos a ver esto, pero les coloco un ejemplo. Estas personas que hacen contenido permanente, incluyéndome a mi persona, incluyendo a Agustín Laje, incluyendo a todos los que hacemos contenidos para medios sociales, aunque no querramos, estamos participando en política. Les voy a colocar un caso. Hace muy poco Dross habló y dijo exactamente la frase conservador rancio. Es un término que se ha utilizado bastante de moda para darle una emoción a un tipo de rango político. Uy, no me gusta porque son rancios. Yo siempre me pregunto, a son de chiste, es que ¿a cuál conservador habrá olido Dross y en dónde, en qué partes habrá olido? Digo, para saber si es rancio o no. Por supuesto, este es un chiste, yo no lo voy a hacer un meme, pero el que quiera hacerlo, pues ya sabe, le pregunta, mira, ¿en dónde has olido a ese conservador para saber que es rancio? Pero la otra pregunta, ¿y es que acaso la posición del centro o la progre te huele a lima limón? Digo, si estamos hablando de olores. Pero fíjense que es una emotividad, no te estoy diciendo estoy en contra o a favor de esta posición política.
sino te estoy diciendo, esa posición política la aborrezco, es un elemento sentimental. Por consiguiente, si la gente me escucha y yo puedo influenciar en la gente, ustedes cuando escuchen conservador van a decir, ay, qué rancios son. No le extrañe que más de uno vaya a decir más temprano que tarde, qué rancio eres. Eres rancio, hueles a conservador rancio. Sin darse cuenta que la posición de centro y de progresismo tiene la misma cantidad de años, es decir, la misma característica de rancio que la de conservador. Solo que sin darse cuenta está teniendo una posición política que va a afectar la posición política de forma, pues, tal vez inconsciente en todo el mundo. Cuando alguien me dice de nuevo conservador, asco, rancio, no se está dando cuenta que está asumiendo una posición política. Y tú le preguntas, ¿por qué? ¿En qué parte no estás de acuerdo? Vas a ver que no tiene argumentos. No los tiene. Por eso yo coincido en el término idiota, pero no en el significado idiota que le da Laje. Es decir, creo que son idiotas porque están haciendo política tal vez sin darse cuenta. No estoy diciendo que todos nos den cuenta, estoy diciendo que un grupo no se está dando cuenta. Que es un instrumento. Otros cuando me dicen la inclusión, e incluso empiezan a analizar películas. La inclusión, un término, no tiene 20 años. Empiezan a analizar películas previas a ese concepto y dicen, bueno, es que antes había inclusión. No, antes no había inclusión. Antes Morgan Freeman podía ser de Dios. Antes habían vampiros que no solo se chupaban los cuellos. Estoy hablando de Entrevista con el vampiro. Vean esa película. O antes, por ejemplo, habían abogados con HIV y con gustos íntimos muy particulares defendidos por personas con pigmentación oscura. Filadelfia. Y todo esto era antes de que a alguien se le ocurriera que había un problema llamado interseccionalidad. Y que ese problema se debía solucionar con una inclusión, que es una política que va en las cláusulas de los contratos de actores para colocar ciertas condiciones que para ellos son víctimas. Ojo, la realidad te está chocando la cara, pero en vez de entender eso, y eso es lo que creo que es parte de la batalla cultural, hay que señalar que la realidad demuestra que ese elemento político no ha traído nada y que sin embargo cuando tú hablas de la inclusión, buena o mala, forzada o no, lo único que estás haciendo es repitiendo el discurso político de un lado, en donde estás asumiendo que hay un problema real llamado interseccionalidad y que la inclusión viene a resolver. Lo mismo cuando usted habla de conservador rancio o cuando usted habla de, no sé, progre imposible o zurdo empobrecedor, pues a pesar de que políticamente pegue, pues la idea es que no creamos en algo solo por dogma, sino que creamos en algo porque entendemos las causas, porque el zurdo, su posición es negativa para la economía o para la vida de la sociedad y porque de repente mi posición es mejor que ella. Pero no sin desmeritar per se, ¿no? Digo, porque si no lo entendemos y repetimos, estamos participando como idiotas en la diatriba política. Pero esto tiene que ver solamente con la producción y reacción a los contenidos. Pero ¿y qué pasa con la reacción o producción de cancelación o no, de boicot o no a obras? Que es una participación, es una elección, voto. Sí, esto es muy malo, vamos a hacer esto. Es decir, voy a dejar de ir a ver una película, por ejemplo. O peor y muy común, como lo hacen muchas personas de la izquierda que se tiran de centro en estas redes sociales y no lo son extremadamente dogmáticas, solo que obviamente lo van a rechazar hasta los últimos días que puedan, van a decir, no soy dogmático, yo soy pensador independiente. Falso. Está siguiendo un discurso y lo que quiero no es que no lo sigas, lo que quiero es que entiendas cuando la persona no es honesta y no te dice que tiene una posición política, pues entonces que tú desenmascares. Y cuando tú haces una acción, te des cuenta que esa acción puede venir de un juego político en el que tú participas, tal vez sin darte cuenta. Incluso el consumo, si yo consumo de repente un Doritos con una bandera o un zapato con una bandera o de repente una película que tiene una participación inclusiva, etc., no me estoy dando cuenta que soy una ficha de una posición política. Así es fácil. Ahora, si usted toma posición porque está claro, no voy a apoyar esto porque creo que esto no es cierto de la izquierda o de la derecha, entonces, bienvenido, usted está en el club de los que hacen política consciente. Yo soy de la derecha y si digo yo sí no tengo problema en decir a mi hijo no quiero que ninguna industria le presente lo que ellos consideran inclusivo. No lo deseo, no lo quiero consumir. Eso significa que no puede de repente producirla, y claro que puede producirlo. Lo que está diciendo es que a mí como padre no me tienes como cliente. Producirla a los que de repente tienen hijos y quieren ver esos elementos. Pero yo no soy tu público. Quiere decir que tu público lo has reducido por una posición política de izquierda. Así, Agustín Laje me habla sobre el consumo y los gustos personales que se publican en redes sociales de la siguiente manera. El éxito de la consigna "lo personal es político" obedece a esto mismo. La política no ha sido aniquilada, sino ha sido molecularizada. Al volverse molecular, se mezcla fácilmente con lo cultural.
las esferas políticas y culturales se desdiferencian, es decir, dejan de diferenciarse entre sí, así como ya no se sabe bien hasta dónde llega lo privado y hasta dónde llega lo público. Tampoco se sabe bien dónde empieza lo cultural y dónde lo político, y cómo demarcar sus contornos. Lo político necesita como nunca lo cultural, y lo cultural se vuelve como nunca político, al punto de gritar que lo personal es político, o sea, hábitos, creencias, gustos, relaciones filiales, usos del lenguaje, roles, etc. O sea, lo cultural es político. Si yo digo que el consumo y prácticamente todo lo que haga en redes sociales tiene un trasfondo político, sea consciente o no de ese trasfondo político, ¿cómo entonces que no estoy participando? Vuelvo a distanciarme del AGE. Estas personas son idiotas, pero no desde el punto de vista del sentido griego. No porque no participan, al contrario. Participan más que nunca. Solo que tal vez no se dan cuenta, no lo perciben, o en vez de creerse que son revolucionarios, se perciben incluso como los únicos que utilizan el cerebro, los únicos que son inteligentes, los únicos que tienen la ciencia a su lado. Y eso es aún más grave, porque eso crea dogmas. El segundo punto con el que difiero del AGE, y esto sí es gigante, es que llamar a un grupo generacional, es decir, a un grupo de personas que nacieron de tal fecha a tal fecha, como idiotas por su participación política, siempre es errado. No importa, es más, si cualquier característica se la pongas a un grupo que nació de tal fecha a tal fecha, es el equivalente al horóscopo, pero en política es el equivalente a aquellos que me hablan de naciones X, Y, Z. Yo le hice un video. Es ridículo. No hay unas características pues de la personalidad. Lo que sí puede haber es elementos comunes políticos que sucedan y económicos que sucedan, pero eso no causa un tipo de característica particular en la personalidad de los sujetos. Lo mismo, la idiotez no es exclusivo de un grupo generacional, es transversal. Así verá usted viejos idiotas, jóvenes idiotas y personas en la edad, por supuesto, pues entre la y la mía, que también sean o seamos idiotas. Dicho esto, apoyo lo que dice el AGE en este contexto donde también habla de idiota, que es la invitación a participar conscientemente en la batalla política que se está haciendo a nivel cultural a través de nuestra participación en redes sociales o incluso en el mercado, en el consumo de productos. Rechazar los productos que tienen una posición política y aceptar los productos que solamente procuran satisfacer tu necesidad a un precio pues que te convenga o te interese. ¿Qué significa dejar de ser idiota en esos términos? Empezar a participar, empezar a darnos cuenta que nuestras vidas no son simplemente vidas privadas, que nuestras vidas también son vidas públicas, que nuestra existencia se desarrolla también en marcos públicos y que si nosotros no nos hacemos cargo de existir en la esfera pública, entonces otros van a terminar moldeando nuestras vidas privadas. Para resumir, creo que el AGE se contradice entre lo que escribe en su libro y lo que me está diciendo cuando habla de la generación de idiota al estilo griego o al estilo ateniense, porque si me está diciendo que la participación en redes sociales, tanto incluso en el consumo dentro del mercado, es una participación política, entonces esta generación participa más que las anteriores. Solo que tal vez, como es más fácil la participación en el aforo público, es decir, como no tiene consecuencias individuales, aunque sí sociales, nuestra participación, tal vez no lo perciban o no se lo entiendan o no sientan que están haciendo política, cuando precisamente lo que están es haciendo política. Vamos, el apoyo o no a decisiones sobre la vida o lo contrario es política. Sobre los matrimonios es política. Sobre X ley es política. Sobre X política en la producción de películas es política, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es todo por hoy. Espero ver tu comentario justificado y si no lo justifica, pregúntenle por favor a la persona que manifestó su sentimiento ¿por qué? ¿Por qué crees eso que estás escribiendo allí? ¿O por qué sientes eso? Digo, porque no puede ser una creencia ya que no nos explica el por qué siente eso que ha colocado. Quiero agradecer a mis Patreon que realmente pues, me ayudan a sostener este canal. Antonio Armijo Sáez, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, Humberto Ávila, A.I., Alex, Cris Balco, Tony Macías, Darío López, Israel Hernández, Diego Londoño, Ariel Alvarado, Mario Joel, Jean Lanza, Luis Vargas, Hot Frigo, Guillaume Padrón, Marcos, Leonel Virrojas, Cristóbal, Lula, Jaime Almenares, Harry Bon, Miguel Morales, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Sergio Delgado, Javier, Cristian Contreras, Pablo Kevin, María Chirico Key, Camel Joseph Jaullet, Carlos García Russell, Naima Cuica, José Javier Jiménez
y Gabriel de Velasco. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Bueno, es todo por hoy. Ya YouTube debe estar colocando 2 videos por acá. También te invito, y te pido esta vez sí, que me apoyes en Capitán Cultura, que estoy volviendo a reaccionar o reactivar ese canal, y con el Picalibro Live, que por supuesto también tiene reacción casi semanal. El Capitán Cultura lo tenía olvidado, pero por favor pasa por allá y mira los nuevos videos que estoy publicando. Igualmente te invito a que te suscribas a mis redes sociales, todas con el nombre del Picalibro. En Twitter, el Picalibro. En Facebook, el Picalibro. En Instagram, el Picalibro. En la red morada, el Picalibro. En la red dorada, el Picalibro. No, mentira, ahí no estoy, pero busca en cualquier lado el Picalibro, ahí debería estar. Y bueno, es todo por hoy. No dejes que otro piense por ti. Recuerda, menos gobierno, menos Estado y menos impuesto es necesario. Sapere aude. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.